días a todos. Muchas gracias a los que se encuentran conectados el día de hoy. Hoy nos acompañarán Wilson Herrera, socio de Servicios Legales, y Juan Manuel Duarte, gerente de Servicios Legales. Ellos nos van a profundizar sobre medidas especiales en materia de procesos de insolvencia por motivo del COVID-19. También queremos informarles que el día de hoy la sesión será grabada y posteriormente montada en nuestra página web para que puedan revivir este webcast. Aquí les dejamos algunas recomendaciones que les pedimos por favor que sigan para que podamos disfrutar de esta sesión. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Buenos días nuevamente a todos. En nombre del equipo de PwC y específicamente del área de servicios legales y tributarios, les agradecemos a todos su participación en este webcast. La idea de la sesión de esta mañana es que repasemos el alcance y el contenido del decreto 560 que fue expedido por el Gobierno Nacional el pasado 15 de abril con el propósito de adoptar medidas transitorias especiales en relación con los procesos de insolvencia. Antes de entrar en materia, durante la sesión del día de hoy, que como bien dijo Daniela, va a estar a cargo de Juan Manuel Duarte y de Wilson Herrera, básicamente la idea es que vamos a hablar de algunos temas generales como para contextualizar el decreto y luego ya entrando en materia vamos a desarrollar los 4 grandes temas que en nuestra opinión se desarrollan en este decreto. El primero de ellos tiene que ver con aquellos mecanismos extraordinarios que establece el decreto para la protección de la empresa y el empleo. La regulación del decreto, que esta es una de las grandes novedades del decreto y ya Juan Manuel hará un poco más de énfasis en ese tema, pero los procedimientos prejudiciales de negociación de emergencia y recuperación empresarial que establece el decreto como medida excepcional. Un título específico del decreto sobre algunos beneficios tributarios que se conceden a los deudores en virtud de esta norma y finalmente el decreto se encarga de suspender el efecto de ciertas normas jurídicas que tienen que ver con la situación de insolvencia de los deudores y que, como les decía, ya Juan Manuel se encargará de repasar con ustedes hacia el final de este webcast. Daniela, si te parece, pasa la siguiente, por favor, y empezamos con la contextualización. Antes de que empecemos a repasar la regulación específica que establece el decreto, algunos conceptos básicos que a nosotros nos parece importante revisar con ustedes al efecto de que entendamos de mejor manera cuál es el contexto y el propósito de este decreto 560. Como todos nosotros sabemos, en Colombia nosotros tenemos desde el año 2006, nosotros tenemos un régimen de insolvencia vigente que es el de la ley 1116, que es un régimen pues bastante robusto, bastante trabajado, bastante estudiado, que es el régimen que ha amparado todos los procesos de insolvencia en Colombia después de que fue derogada la ley 550. Si bien es un régimen bastante bien preparado y como les digo que ha sido muy probado, claramente es un régimen que está previsto para situaciones de normalidad. Entonces, este es un régimen en el cual hay una serie de garantías, hay una serie de requisitos, hay una serie de etapas, una serie de restricciones que en un procedimiento normal de insolvencia son perfectamente razonables y que su aplicación persigue unos fines que se logran con esa serie de etapas, requisitos, tiempos, restricciones, etcétera. Pero resulta que en este momento estamos afrontando una situación excepcional que requiere por consiguiente medidas también excepcionales. Es decir, necesitamos de medidas que se salgan de la normalidad y que establezcan mecanismos un poco más expeditos, un poco más fáciles para evitar que lo que en principio debería ser visto como una crisis temporal y de liquidez que afecta sector empresarial se pudiera convertir por la no aplicación de medidas excepcionales con la suficiente agilidad en una crisis estructural de todo nuestro.
Y creo que esa es una de las primeras ideas que quiero resaltar con relación al régimen de insolvencia del decreto 560, porque este es un régimen de insolvencia que pretende precisamente atacar lo que el gobierno considera que es el foco principal de esta crisis, y es el problema de liquidez del sector empresarial. Es por eso, por lo que, partiendo de la base de que estamos afrontando una crisis temporal, una crisis que deberíamos ser capaces de superar en algún tiempo, esperemos lo más corto posible, pues el gobierno a través de este decreto 560 establece también un régimen de insolvencia con un carácter específico de temporalidad, en el cual se incluyen unas medidas excepcionales que son mucho más ágiles que las que establece el régimen general, el régimen de normalidad de la ley 1116. Dicho esto, es importante tener en cuenta que el decreto 560 no deroga ni mucho menos la ley 1116, pero sí establece un régimen de excepcionalidad que debe ser visto en conjunto con lo que establece la ley 1116 y que tiene como principal intención determinar una serie de medidas encaminadas principalmente a la protección de la empresa, a viabilizar la continuidad de la empresa como unidad productiva y como fuente de empleo. Son esas tal vez las dos premisas fundamentales que persigue el decreto 560. Proteger a la empresa por encima de todo, incluso en algunos casos pareciera que proteger a la empresa incluso por encima del empresario, en la medida en que es la empresa la que supone una unidad de producción y la que además es fuente generadora de empleo. Entonces, como les decía, a partir de premisas, el decreto 560 busca prevenir una crisis estructural, busca generar mecanismos de financiación o de alivio para los deudores, para las empresas, que permitan superar la crisis de liquidez, principalmente enfocados en aquellas empresas que no están hoy en día incursos en proceso de reorganización, pero que pueden verse incursas en este tipo de procesos como consecuencia de la crisis, aun cuando también es cierto que hay algunas normas específicas previstas para aquellas empresas que ya están en procesos de reorganización y que como consecuencia de la crisis puedan ver afectado su cumplimiento de esos acuerdos de reorganización. Y finalmente, lo que establece el decreto son una serie de herramientas, como les decía, para viabilizar la continuidad de las empresas. Entonces, en este sentido, si te parece, Daniela, cambio para la siguiente diapositiva. En este sentido, el artículo primero del decreto 560 es bastante indicativo porque de alguna manera nos resume la posición o el entendimiento del gobierno alrededor de todos estos temas y nos inspira la lectura o nos da el marco de referencia para la lectura y entendimiento del decreto. El artículo primero del decreto 560 nos dice que este régimen de insolvencia tiene por objeto mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron la crisis, pero también la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y como fuente generadora de empleo a través de los mecanismos de salvamento y recuperación aquí previstos. Las herramientas que establece el decreto serán aplicables a las empresas que se han afectado como consecuencia de la emergencia y estarán disponibles desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta 2 años contados a partir de tal fecha. Es decir, en este artículo primero, el gobierno nacional establece los parámetros que deben servir de referencia para el entendimiento y aplicación del decreto, partiendo del criterio de temporalidad y del objetivo principal que persigue, que es la recuperación de la empresa. Entonces ya los mecanismos específicos arrancan a partir del artículo segundo, ya en concreto. El artículo segundo habla de la flexibilización de las solicitudes de admisión a los mecanismos de reorganización que presenten los deudores. Tal vez, si todos tenemos un poco claro lo que ocurre normalmente con los procesos al amparo de la ley 1116, un proceso de reorganización
al amparo de esta ley suele tardar algo más de 2 años y solamente la admisión de un proceso de estos hoy en día en Colombia tarda alrededor de 4 meses, 3, 4 meses más o menos, suele tardar el proceso de admisión. Obviamente porque el proceso de admisión está acompañado de una serie de actividades que debe realizar el juez del concurso al efecto de validar, de auditar la documentación que se le presenta y de validar la solicitud que se hace. Lo que pretende hacer el decreto 560 es flexibilizar esas solicitudes de admisión y en tal medida, básicamente lo que prevé es que el juez del concurso no realizará una auditoría exhaustiva sobre el contenido o la exactitud de la información financiera y de las políticas contables que se le presentan para solicitar el proceso de reorganización. Es decir, no hay procedimiento de auditoría, lo cual debería permitir que la admisión del proceso sea muchísimo más rápida. Obviamente que el juez del concurso lo que sí hará es hacer un examen sobre la completitud de los documentos que se presentan, pero a partir de ahí debería ordenar la admisión del proceso bajo el entendido de que en estas circunstancias tanto el deudor como su contador y si fuera el caso, el revisor fiscal, asumen una responsabilidad exclusiva respecto de la exactitud y veracidad de la información que se le presenta al juez de concurso para solicitar la admisión. Entonces, fíjense, primera medida, flexibilización de las solicitudes de admisión. Segunda medida, que es la que está consagrada en el artículo 3º, flexibilización del pago de los pequeños acreedores. Como ustedes saben, bajo el amparo de la ley 1116 hay una serie de requisitos para que se puedan hacer pagos con cargo a la caja del deudor. Es decir, partiendo de la base de que es un proceso ordenado, pues todo el flujo de recursos, los pagos, etcétera, obedecen a unas reglas fijas establecidas en la regulación general. Lo que pretende el decreto 560 en el artículo 3º es flexibilizar el pago de algunos de los acreedores que el decreto considera que son tal vez los más débiles o el eslabón que puede verse más afectado con la crisis de liquidez. Y son específicamente aquellos pequeños acreedores, tanto proveedores como acreedores laborales, que en total representen acreencias que no sumen más del 5% del total del pasivo externo. Lo que hace el artículo 3º es habilitar al deudor para adelantar esos pagos sin necesidad de solicitar previamente al juez del concurso una autorización para poder hacer esos pagos. De hecho, va un poco más allá y le permite al deudor que incluso venda algunos de los activos fijos no relacionados con la ejecución del objeto social para poder cubrir esos pagos. Incluso lo que dice la norma es, bueno, venta de activos fijos siempre y cuando esa venta se haga en condiciones de mercado, siempre y cuando el valor de ese activo fijo no supere el valor de los pasivos que se pretende pagar. Y una cosa que es bien importante también, lo que pretende la norma es, por supuesto, generar flexibilización para el deudor, pero al mismo tiempo promover un auxilio para esos pequeños acreedores, es decir, permitir que fluyan los recursos, perdón, y entendiendo que esos pequeños acreedores afectados son los acreedores que no tienen vinculación con el deudor mismo. Por eso la norma específicamente habla de pequeños acreedores no vinculados, tanto proveedores como acreedores laborales no vinculados con el deudor. Entonces, la norma permite que incluso, como les decía, se lleguen a vender activos y tendría que acudir al juez del concurso para pedir la autorización para la venta de esos activos cuando esos activos, sobre esos activos pudiera recaer alguna medida cautelar para pedir que el juez ordene el levantamiento de la medida cautelar. Entonces, fíjense, busca la norma flexibilizar el pago de esos acreedores que considera que son el eslabón más débil de la cadena y por eso pretende generar recursos a ese nivel. Posteriormente, en el artículo 4 hay algunos mecanismos que la norma denomina como de alivio financiero y reactivación empresarial, que son algunos mecanismos que no son nuevos porque ya los conocíamos
de normas anteriores, pero que en este contexto sí suponen una novedad y que pretenden principalmente flexibilizar los plazos para pagos y permitir el pago de acreedores incluso de distinta clase de forma simultánea o sucesiva. Los mecanismos que establece este artículo son principalmente tres. Uno es la capitalización de pasivos, el segundo es la descarga de pasivos y el tercero es el pacto de deuda sostenible. En lo que tiene que ver con la capitalización de pasivos, como decía, no es un mecanismo nuevo. Ya la ley 550 había establecido alguna regulación a este respecto y básicamente lo que permite es generar una herramienta en virtud de la cual el acreedor pueda comprometerse con el futuro de su deudor, comprometerse de forma tal que capitalice esas cuentas por cobrar contra el deudor, ya sea en forma de acciones o de bonos de riesgo. Entonces, fíjense, es un mecanismo que implica una participación de mayor nivel del acreedor en el futuro de la empresa, es un compromiso del acreedor con el futuro de la empresa y a partir de ese compromiso el acreedor capitaliza esa deuda, ya sea bajo la forma de acciones o de bonos de riesgo y negocia las condiciones en las que esa capitalización se va a producir y los privilegios económicos o los privilegios en materia de derechos de voto, etcétera, que esas acciones o esos bonos de riesgo le va a suponer. Desde el punto de vista del deudor, esa capitalización de creencias supone automáticamente una reducción del pasivo, porque desde el punto de vista contable, claramente esos pasivos van a bajar a ser considerados como cuentas patrimoniales y en esa medida la situación económica del deudor cambia con el valor añadido de que le quita presión sobre el flujo de caja inmediato a la compañía. Obviamente que con relación específica a los bonos de riesgo, lo que se espera es que tenga que haber una reglamentación del gobierno para la implementación específica de ello. El segundo de los mecanismos es la descarga de pasivos. Este tampoco es un mecanismo nuevo, pero sí es nuevo en este contexto. El mecanismo de la descarga de pasivos había sido establecido originalmente por la ley 1564 del 2012 y referida a la insolvencia de personas naturales, bajo el entendido de que cierto grupo de pasivos insolutos podían ser convertidos en obligaciones naturales y por eso reducir la presión sobre las obligaciones de pago. Entonces, lo que establece hoy en día el decreto 560 es la posibilidad de hacer una descarga de pasivos cuando el valor total del pasivo de la compañía sea superior a la valoración de la compañía como una empresa en marcha. A estos efectos, ¿qué es lo que se pretende? Pues, ¿qué es lo que propone la norma? Pues que se realice una valoración de la compañía a cargo de un perito, de un tercero, y que cuando el valor total de los pasivos sea superior al valor que arroje esa valoración técnica de la compañía, pues se pueda proceder a una descarga de la porción de los pasivos que exceda la valoración. Ojo, es una descarga de pasivos que no puede afectar a ciertos, específicamente a quienes, trabajadores, pensionados, alimentos de menores y acreedores garantizados. Fíjense ustedes que en esta lista de acreedores que no pueden verse afectados por la descarga de pasivos, no están incluidos los créditos de primera clase, entre los cuales estarían, por ejemplo, los créditos tributarios, con lo cual, desde mi punto de vista, abre la posibilidad de que parte de esos activos, de esos pasivos, descargados, sean también créditos de naturaleza tributaria. Y la tercera medida que está establecida en este artículo cuarto es el pacto de deuda sostenible. Este pacto de deuda sostenible, pues, tampoco es una norma demasiado nueva, pero en este contexto lo es y puede llegar a ser de mucha utilidad porque lo que pretende es darle sostenibilidad a la deuda financiera de la compañía. Y lo que permite es que se lleguen a acuerdos con el sector financiero, no respecto del cronograma de pagos y los términos de extinción total de las obligaciones, sino respecto de la posibilidad de reestructurar y reperfilar la deuda con el sector financiero, de tal suerte que el acuerdo se entenderá cumplido
con haber llegado a ese acuerdo, valga la redundancia, sobre la reestructuración y el reperfilamiento, pero no se exige para que se entienda cumplido el acuerdo en la extinción total de las obligaciones, lo cual va muy en línea con este concepto del que hablábamos al comienzo, de que estamos frente a una crisis que normalmente debe ser entendida como una crisis temporal de liquidez y no estructural. Posteriormente el artículo quinto establece también una regla de estímulo a la financiación del deudor durante la negociación del acuerdo. Entonces, esto es una norma en la cual lo que se pretende es facultar al deudor para que obtenga unos créditos que le permitan financiar el giro ordinario de sus negocios durante el tiempo que dure la negociación del acuerdo. Obviamente que es un crédito que puede considerarse como riesgoso frente a la situación en la que está la compañía, pues tiene unos estímulos previstos en la norma que principalmente tienen que ver con la preferencia en su pago sobre las deudas sometidas al acuerdo y sobre incluso los gastos de administración. Ustedes, son unas obligaciones nuevas a las que accede el deudor precisamente para financiar su operación del día a día, y por eso lo que hace el decreto es establecer un derecho de preferencia especial sobre todas las deudas que se estén sometiendo al acuerdo, incluso si estuviéramos hablando de deudas tributarias, por ejemplo. Adicionalmente, la norma prevé algunos supuestos en los que el deudor puede acudir al juez del concurso para pedir una serie de autorizaciones en el evento en que por sí solo no sea capaz de obtener estos créditos. Entonces, son autorizaciones para agravar algunos activos y mejorar el perfil de la deuda que le permita lograr estos créditos para mantener el giro ordinario de la operación en el día a día. En esta norma hay un punto que es bien relevante y que no quiero dejar de lado, y es que la norma prevé la posibilidad, en aras de preservar la empresa y el empleo, de que las entidades estatales, la DIAN por supuesto entre ellas, pudieran como parte de los acuerdos ofrecer rebajas tanto en sanciones, en intereses e incluso en el capital de las deudas, lo cual es una norma que me parece bien interesante, sobre todo porque estamos acostumbrados a un contexto en que la posibilidad de rebaja de capital sobre obligaciones tributarias, por ejemplo, no es posible, y este artículo de la ley 550 abre esa posibilidad. A continuación, el artículo sexto establece un mecanismo de salvamento de empresas en situación de liquidación inminente, que básicamente lo que establece es la posibilidad de que uno o varios de los acreedores, ante la inminencia de liquidación de la sociedad, puedan ofrecer el otorgamiento de un capital nuevo a la sociedad para que con ese capital nuevo se paguen algunas de las deudas principales. Créditos de primera clase, deudas laborales, la normalización de pasivos pensionales, gastos de administración, entre otras. Es decir, un acreedor o un grupo de acreedores van a aportar un capital fresco a la sociedad. Con ese capital fresco se van a pagar estas deudas principales. Y una vez se reciba el dinero y se hagan los pagos de las deudas principales, el juez del concurso podrá ordenar la capitalización a valor nominal del valor íntegro que ese acreedor o grupo de acreedores hubieran aportado a la compañía. Al mismo tiempo, ordenaría la cancelación de las acciones de los antiguos accionistas de la sociedad, con lo cual, nuevamente hilo esto con uno de los comentarios que les hacía al comienzo. Fíjense ustedes que es una norma en la cual parece primar en muchos casos la preservación de la empresa, incluso por encima de la preservación del empresario en algunos casos. Este, para mí, es uno de aquellos supuestos en los que lo que pretende la norma es buscar un mecanismo excepcional para salvaguardar a la empresa, para preservar la empresa como unidad de explotación económica y como fuente de empleo, incluso por encima de los accionistas de la compañía. Y finalmente, por lo menos en la parte que me corresponde a mí, el artículo 7 establece unas reglas para la preservación de la empresa, el empleo y el acuerdo de reorganización, en el cual
fíjense ustedes que se refiere específicamente a aquellas empresas, a aquellos deudores que se encuentren en ejecución de acuerdos de reorganización, incluso antes de la entrada en vigor de la norma. En ese caso, lo que prevé la norma es que los pagos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, en caso de que por efectos de la crisis, el deudor no pudiera hacer frente a esos pagos, no se considere que el impago de esas cuotas genere un incumplimiento de los acuerdos, sino hasta el mes de julio del mismo año. Es decir, es una especie de periodo de gracia para el pago las cuotas de los acuerdos de reorganización de aquellos deudores que ya estuvieran en cumplimiento de un acuerdo de estos. Entonces, adicionalmente, el artículo termina diciendo que solo se considerarán vencidas a partir de julio y solamente será una causal para declarar por terminados esos acuerdos si ese incumplimiento perdura más allá de 3 meses. Entonces, fíjense, nuevamente, es una norma pensada principalmente en los deudores que incurran en problemas de liquidez con ocasión de la crisis en la que estamos incursos, pero no solamente aquellos deudores que no estuvieran en medio del proceso de reorganización, sino que también hay normas específicas pensadas en los deudores que ya estuvieran incursos en procesos de reorganización. En este punto doy por terminada mi exposición. Le voy a dar la palabra a mi compañero Juan Manuel, que va a hablar de los mecanismos extraordinarios de negociación de acuerdo, que es una de las partes más interesantes del decreto. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias Wilson y muy buenos días para todos. Tal como se mencionó, el decreto se encargó de crear un par de procedimientos especiales con el fin de salirle al paso, por así decirlo, al cierre masivo de las empresas y su consecuente despido masivo de empleados. En la segunda parte de la norma se hace entonces mención al procedimiento de negociación de emergencia de los acuerdos de reorganización, pero también se hace mención a un procedimiento especial llamado procedimiento de recuperación empresarial. Tal como lo dijo Wilson anteriormente, tengamos en cuenta que un proceso de insolvencia actualmente puede llegar a demorarse aproximadamente unos 20 meses, desde su inicio y hasta la confirmación del acuerdo de reorganización. Y la idea es que con estos nuevos procedimientos se reduzca dicho término a tan solo 3 meses. En tal sentido, el decreto permite que los deudores afectados, pero aquí aclaro, afectados como consecuencia del COVID-19, destinatarios del régimen de insolvencia conforme al ámbito de aplicación contenido en el artículo 2 de la Ley 1116 de 2006, puedan celebrar acuerdos de reorganización a través del trámite llamado de negociación de emergencia. Estos destinatarios, según la Ley 1116, son las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y las personas jurídicas que no estén excluidas conforme al artículo 3 de la misma Ley 1116. Conforme a esto, este proceso aplicaría solamente para estas personas, a diferencia del otro procedimiento que vamos a ver más adelante, en el cual sí, por ejemplo, las personas naturales no comerciantes se pueden acoger. Para acogerse a este procedimiento, lo primero que debe hacer el deudor es presentar un aviso, el cual contenga la intención de celebrar o acogerse al trámite. Esta presentación se hace ante el juez del concurso. Recordemos que el artículo 6 de la Ley 1116 señala quiénes son los jueces del concurso. En primer lugar, la Superintendencia de Sociedades, en uso de sus facultades jurisdiccionales, y en segundo lugar está el juez civil del circuito del domicilio principal del deudor en única instancia. Para que el deudor pueda presentar este aviso, y por favor mucha atención con esto, debe cumplir con alguno de los supuestos del artículo 9 de la Ley 1116. Esto no está en la norma y por eso hago aclaración y les digo que mucho ojo con esto. ¿Cuáles son estos presupuestos? O que se encuentre en cesación de pagos o que se encuentre en incapacidad de pago inminente. ¿Cuándo se entiende que existe una cesación de pagos? Primero, cuando incumpla un pago por más de 90 días de 2 o más obligaciones y a favor de 2 o más acreedores contraídas en desarrollo de su actividad. Y segundo, cuando tenga por lo menos 2 demandas ejecutivas presentadas por 2 o más acreedores. Ahí se da el supuesto de la cesación de pagos. ¿Y cuándo se encuentra en incapacidad entonces de pago inminente? Cuando el deudor acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización
que afecten razonablemente o que lleguen a afectar razonablemente, perdón, en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones con un vencimiento igual o inferior a un año. Yo creo que frente a esto y en las actuales circunstancias es bastante viable acreditar esta segunda causal. Ahora bien, una vez presentado el aviso, el juez debe proceder a admitir la solicitud, a verificar la información y con esto da inicio a la negociación, la cual podrá tener una duración máxima de 3 meses. Durante esta negociación, que se hace de manera directa entre el deudor y los acreedores, estos acreedores podrán presentar sus inconformidades en relación con la calificación y graduación de los créditos que hace el deudor, así como sobre sus derechos de voto. Celebrado el acuerdo entre las partes, este se va a presentar ante el juez del concurso, quien citará posteriormente a una audiencia en donde se van a resolver las inconformidades de los acreedores, se escucha a sí mismo a los acreedores, se hace un control de legalidad sobre el acuerdo y finalmente se pronuncia sobre la confirmación o fracaso del acuerdo. En caso de que no se llegue a una negociación y por consiguiente fracase el acuerdo, lo que sucede acá es que el deudor no podrá intentar nuevamente el trámite hasta dentro del año siguiente de terminación del mismo. Pero lo que sí puede hacer es iniciar un proceso de insolvencia conforme a la Ley 1116 de 2006. Ahora miremos qué efectos contempla la norma durante el término de negociación. El primero de ellos es o son los contenidos en el artículo 17 de la Ley 1116, los cuales básicamente son la prohibición de adoptar reformas estatutarias, la prohibición de constituir garantías, efectuar pagos, arreglos, compensaciones, conciliaciones, transacciones, enajenaciones por fuera del giro ordinario de los negocios, celebración de fiducias, entre otros. Como segundo, tenemos la suspensión de los procesos ejecutivos de cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías en contra del deudor. Y el tercero de los efectos es la posibilidad de aplazar los pagos de las obligaciones por concepto de gastos de administración que el deudor estime necesarios. Aquí aclaro que no se pueden suspender los pagos de salarios ni de aportes para fiscales ni obligaciones con el sistema de seguridad social. Este aplazamiento no puede ser considerado como incumplimiento mora y no podrá dar lugar a la terminación, obviamente, de contratos por dicha causa. Una vez confirmado o fracasado el acuerdo, frente a esta posibilidad de aplazar los pagos, el deudor deberá cancelarlos dentro del mes siguiente. Otro tema muy importante que trae el decreto frente al procedimiento es la posibilidad de poder negociar acuerdos por separado con una o varias de las categorías establecidas en el artículo 31 de la Ley 1116, cosa que actualmente no está permitido frente a las normas de la Ley 1116. Entonces, lo que pueden acá es simplemente los acreedores de una de estas categorías frente al deudor celebrar acuerdos sin necesidad de que se presenten de manera simultánea todas las categorías y por consiguiente todos los deudores. Recordemos que existen 5 categorías. La primera, en la cual se encuentran los titulares de acreencias laborales. La segunda, conformada por las entidades públicas. La tercera, por las instituciones financieras y demás instituciones sometidas a la vigilancia de la superintendencia financiera. La cuarta, por los acreedores internos. Y la quinta, por los demás acreedores. Si quieres, pasamos a la otra diapositiva, Daniela, por favor. Gracias. Bueno, ahora miremos el tema de recuperación empresarial. Frente a este tema, que es el segundo procedimiento creado por el decreto, uno de los aspectos más relevantes es la capacidad o la competencia que se le otorga a las cámaras de comercio para que adelanten dicho procedimiento, ya sea a través de sus centros de conciliación o, como dice la norma, directamente con la participación de un mediador. Asimismo, abre la posibilidad para que a estos acuerdos se puedan acoger las personas excluidas del régimen de insolvencia. Miren lo interesante de esto. En el primer procedimiento solamente podrían acogerse las personas que están estipuladas, por decirlo así, en la Ley 1116. Pero en este procedimiento pueden las personas excluidas, es decir, las que menciona el artículo 3 de esta Ley 1116, acogerse a tal, como por ejemplo las personas naturales no comerciantes. En todo caso, las cámaras de comercio deben contar con un reglamento en donde se establezca de manera puntual el procedimiento a seguir.
Este reglamento pues va a tener que presentarlo la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, va a tener que presentarlo a la Superintendencia de Sociedades para que ésta finalmente lo apruebe. Pues es algo que van a tener que hacer de manera muy rápida. En cuanto a la duración, el procedimiento tendrá un máximo de 3 meses desde la comunicación de inicio como tal. Al igual que en el proceso de negociación de emergencia, el inicio del proceso suspende igualmente los procesos de ejecución, de cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías. Y genera asimismo los efectos que ya miramos, que ya vimos, a los cuales nos referimos del artículo 17 de la ley 1116. Una vez celebrado el acuerdo, este se va a presentar para validación ante el juez de concurso. Acá también cabe mencionar que las personas que actúen como mediadores, deben hacer una verificación de la información contable y financiera, de la graduación y calificación de los créditos y de los derechos de voto, y también, pues, lógicamente, de la propuesta del acuerdo para ser presentada por el deudor. De todas formas, el decreto establece que debe existir una reglamentación en la materia, a efectos de establecer un trámite de validación y verificación rápido y obligatorio cumplimiento. Entonces, pues, en las próximas semanas esperamos a que salga esa reglamentación como tal. Otra cosa es que, al igual que en el anterior proceso, ante el fracaso de la negociación, este se dará por terminado y el deudor no podrá intentar nuevamente el trámite o procedimiento hasta dentro del año siguiente. Pero también deja abierta la posibilidad para que se pueda acoger a un proceso de insolvencia de la ley 1116. Finalmente, se establece que no es posible adelantarse de forma simultánea, y ojo con esto, la negociación de emergencia o un acuerdo de reorganización con el procedimiento de recuperación empresarial. Bueno, una vez hecha esta breve explicación acerca de los procedimientos, miremos qué dice el decreto frente a los efectos tributarios. Entonces, en cuanto a eso, por favor, tengan en cuenta, si quieres, Daniela, adelantamos la siguiente diapositiva. Lo que dice el decreto es que frente a las empresas admitidas a un acuerdo de reorganización o que hayan celebrado un acuerdo de reorganización y se encuentren ejecutándolo, tendrán los siguientes beneficios tributarios. Desde el 15 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2020 dispone la norma. Primero, no estarán sometidas a retención o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta. Segundo, quedarán exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta de que trata el artículo 807 del Estatuto Tributario por el año gravable 2020. Tercero, igualmente desde el 15 de abril y hasta el 31 de diciembre del 2020 estarán sometidas a retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas del 50%. Y cuarto, los deudores que hayan sido admitidos a un proceso de reorganización o se encuentran en ejecución de uno, no se encuentran obligados a liquidar renta presuntiva por el año gravable 2020. Por favor, tengan muy en cuenta estos beneficios tributarios. Y finalmente, si quieres, pasamos a la otra diapositiva. A partir de la expedición del decreto, es decir, desde el 15 de abril y por un término de 24 meses, dispone la norma, quedan suspendidos lo siguiente. Primero, el supuesto de incapacidad de pago inminente al cual ya hicimos referencia del artículo 9 de la ley 1116 de 2006, excepto para los procesos de negociación de emergencia y recuperación empresarial, es decir, pues que queda suspendido, pero para efectos los que se acudan a la ley 1116, no a estos procedimientos especiales. Segundo, asimismo queda suspendida la obligación de todo comerciante de denunciar ante el juez competente la cesación de pago de sus obligaciones mercantiles establecida en el numeral quinto del artículo 19 del Código de Comercio. Lógicamente, consecuencia del COVID-19. Pues, la verdad, frente a esto, independientemente de esa suspensión, pues es poco probable que en la actualidad los comerciantes cumplan con dicha normatividad, pero pues bueno, valga la aclaración y valga lo que dispone la norma al respecto de su suspensión. Tercero, muy importante, se suspende la causal de disolución por pérdidas previsto en el artículo 457 del Código de Comercio y el artículo 35 de la ley 1258 del 2008. Recordemos que estas normas disponen que una sociedad se encuentra en causal de disolución cuando ocurran pérdidas que reducen el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito. Acá lo que creemos que sucede con esta suspensión es que para este año y el siguiente las sociedades no estarán obligadas
a declarar esta causal de disolución en caso de presentarse y por consiguiente podrán seguir desarrollando su objeto social de manera normal. Aunque esperamos también que la superintendencia, tal vez por medio de una circular, se pueda pronunciar al respecto para darle el alcance respectivo a esta norma, pues que es muy, muy importante frente a esta suspensión. Bueno, y ya por último, se suspende asimismo la iniciación de los procesos de liquidación por adjudicación, de que tratan los artículos 37 y 38 de la Ley 1116 de 2006, excepto los que se encuentran en trámite actual. Bueno, yo creo que con esto pues terminamos. Nuevamente muchas gracias por su participación. Recuerden que ante cualquier clase de requerimiento estamos para colaborarles y ayudarles. Muchas gracias y asimismo pues cualquier duda o cualquier clase de preguntas, aquí están los contactos para que nos puedan escribir y nosotros colaborarles al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Queremos invitarlos también mañana a una sesión que vamos a tener sobre retos de precios de transferencia en tiempos de COVID-19. Esta sesión tendrá una duración de 1 hora y media y vamos a profundizar en transacciones financieras, gastos extraordinarios y cadena de valor. Así que los esperamos.